Saludos a todos. Mi nombre es Miguel Márquez, soy estudiante de la Academia Place y para la materia de gerencia 1 en el formato Pechacucha voy a estar hablando de lo que hemos denominado el caso Napster. En esta edición de Pechacucha Place 2020. ¿Ok? Empezamos entonces. Estamos en la década de los 90, fin de la década de los 90. Se está hablando del cambio del milenio. En la informática está muy de moda hablar del Y2K o el Y2K. En los expedientes secretos X en la televisión. Están de moda las patinetas y los deportes extremos. En la música el reggaetón no existía como género, no se había acuñado el término. Y si querías escuchar música, pues tenías que ir a los CDs, que era lo que se usaba en ese momento, y para comprar la música había que ir físicamente a las tiendas. Para escuchar los CDs, pues la manera más portátil era utilizar un Discman. Y yo recuerdo muchas veces que eso era obligatorio llevármelo en el bolso del colegio. Además de eso, siempre tenía que cargar pues, una carpetica con varios CDs para tener suficiente música para escuchar. Eso era imprescindible. Si querías escuchar música, esa era la alternativa, el Discman. Pero si querías ver videos musicales, pues tenías que ir a canales como MTV. Dentro de la industria musical lo que ocurría era que además de los lanzamientos nuevos, pues entonces también había una cantidad de reediciones de catálogos de música anterior como nuevo remix o grandes éxitos. Y entonces los discos venían cada vez más caros en estas reediciones. La idea era que la gente siguiera comprando la misma música una y otra vez. El costo de producción de los CD se venía haciendo cada vez más caro y entonces, por eso el aumento en los precios de los discos. Pero entonces también además sucedía que el artista llegaba con muchas canciones buenas, las disqueras escogían cuáles eran las canciones que ellos iban a convertir o que iban a utilizar como sencillos, como hits para el momento. Entonces agarraban una o dos canciones buenas de las que traía el artista. Y el resto del disco lo llenaban con canciones de relleno para justificar el precio que lo vendían. Esto era en detrimento del consumidor y iba molestando a la gente. En el mundo de la informática entonces tenemos que se viene desarrollando bastante el internet y el nuevo modelo de negocios, y en toda esta plataforma en el mundo web se desarrolla distintos formatos de audio digital. El que logra calar más y el que se hace más factible de usar es el que muy famoso MP3, que lo seguimos usando hasta hoy en día, porque permitía tener virtualmente la misma calidad del CD pero con archivos más pequeños en datos, entonces eran más manejables. En este compartir de música y en esta transmisión de data, pues entonces se empieza a ser común el compartir canciones a través de internet en formato MP3. Dos estudiantes universitarios, estamos hablando alrededor del año 1999. Estos son las personas creadoras de Napster, ellos son Sean Fanning y Sean Parker. A ellos les gustaba compartir música a través de internet y lo hacían bajo el sistema que se usaba en ese momento, que era el IRC. Pero este era un sistema poco amigable, inestable y que además requería cierto conocimiento del código. Todo estaba basado en texto. Entonces, para buscarle una solución a este problema, ellos desarrollan Napster. Napster es un software que funciona bajo una red P2P de persona a persona en la que se conectaban distintas computadoras y compartían el contenido de su disco duro. A través de este sistema era que se compartía la música entre los usuarios. Ellos sacan la primera versión del programa para Windows en junio del 99. Este programa yo lo pude descargar, recuerdo haberlo utilizado, y en aquel momento pues era con el internet del momento, ni siquiera se hablaba de banda ancha. Y uno buscaba ver cuáles eran las mejores horas para conseguir las descargas más rápidas, pero funcionaba de una forma bastante similar a lo que son los programas de torrents que tenemos hoy en día. La diferencia principal es que todo se gestaba directamente en la plataforma del software, no tenías que buscar links externos ni en el navegador ni esas cosas. Incluso podías escuchar la música en el mismo programa. Entonces, con esta cantidad de descarga que uno podía tener, se fue haciendo cada vez más popular el uso de la música en MP3. La gente podía descargar la música que quería porque el catálogo era prácticamente infinito, y había música de todo tipo prácticamente de todos los años.
de todas las épocas. Entonces, lo que venía sucediendo es que empiezan a salir cada vez más reproductores de MP3, no solamente para la computadora, sino también en formato físico, y esto hace que el formato se vuelva cada vez más popular. La gente podía hacer sus playlists particulares como quisieran y los quemaban en disco, en CD vírgenes, y lo podían hacer en datos, en MP3, y tener una cantidad de canciones, muchas canciones en un solo disco, o hacer una copia de un disco de audio. El precio entonces de los CDs vírgenes venía en descenso, se volvía cada vez más barato comprar CDs vírgenes, pero ya habíamos visto que los discos originales se estaban poniendo cada vez más caros. Esto hace que las ventas y el interés por la compra de CDs disminuya, cosa que no le gustó para nada a las disqueras. Con este compartir descontrolado de música, pues entonces caemos en el inicio de los problemas legales para Napster. Lo que ocurre es que una canción de la banda Metallica que estaba destinada para servir de sencillo promocional y además iba a acompañar el lanzamiento de la siguiente película de Misión Imposible, que es la Misión Imposible 2 para ese momento, pues se cuela en internet. Y se cuela de tal forma que no solamente son los usuarios particulares que la tienen, sino que algunas emisoras de radio del mundo y específicamente en Estados Unidos empiezan a transmitir la canción antes de su lanzamiento oficial. Esto llama la atención de la banda y entonces deciden demandar a Napster por violación de derechos de autor, porque no solamente me encontraron esta canción, este nuevo sencillo, que es el tema I Disappear, sino que además encontraron una cantidad de canciones de ellos dentro de la plataforma. Entonces deciden demandarlos por violación de derechos de autor. Una vez iniciado entonces la disputa legal de Metallica contra Napster, esto empieza a generar atención en los distintos medios de comunicación y en distintas ramas de la industria, y se suman entonces a la demanda las disqueras también, además de otros artistas que vendrían más adelante. Pero la industria, la agencia principal de las disqueras en Estados Unidos se suman a la demanda por los derechos de autor sobre las canciones disponibles en el catálogo de Napster. Napster se amparaba diciendo que ellos estaban protegidos por la ley de grabaciones caseras que estaba vigente desde el año 1992, pero esto no les sirvió mucho ya que la Corte determina que esa ley en verdad no los protegía. Luego no ayuda a que le vienen más demandas a Napster por el mismo caso de Metallica, ya que a Madonna le ocurre lo mismo con una de sus canciones, en las que empieza a conseguirse por la red de Napster antes de que saliera al mercado. Y el catálogo de Dr. Dre, por ejemplo, también exige que sea retirado de la plataforma porque no estaba cobrando ningún tipo de derecho sobre esas ventas. Las otras disqueras grandes también se suman a la demanda. Aquí entonces, como decía, llama la atención de que todo esto es más por regalías y copyright, derechos de autor, más que por la venta de los discos, aunque también era importante. Toda esta bulla que empieza a generar el conflicto legal y bueno, los beneficios que se hablaban en el boca a boca de Napster, pues hacen que la plataforma se corra por toda la red y empieza a tener gran número de usuarios en relativamente poco tiempo. Estamos hablando de que salió en el año 99 y ya en año y medio, en 2 años, en medio del 2001, estamos hablando, se habla de que se tienen las estadísticas de que había llegado a alrededor de 80 millones de usuarios. Para ese momento eso era un número importante. Entonces, lo que ocurre, para ir solventando un poco el tema de la disputa legal, es que Napster primero ofrece como una alternativa el pago de una cantidad de alrededor de $1.000 millones a las disqueras por los derechos de autor, como un pago único. Las disqueras rechazan este ofrecimiento. La Corte le exige a Napster que retire una cantidad de canciones de su plataforma y que además implemente filtros para las descargas. Napster entonces pide una lista a las disqueras de una cantidad de canciones en las que entonces pedían especificar géneros, títulos de las canciones, artistas y otros datos para ir filtrando. Entonces ya con esto vamos viendo cómo se empieza a desarrollar la tecnología que tiene que ver un poco con la censura y el sistema, lo que se habla ahorita del fair use, que se ve mucho en YouTube, y la censura que se está aplicando sobre eso.
Napster lamentablemente falla en aplicar este filtro correctamente, primero porque no puede cumplir la lista que le pasaron, y segundo porque la corte le da muy poco tiempo para implementar esta medida. Entonces lo que ocurre es que Napster, entonces, como otra alternativa, empieza a pensar en un modelo de suscripción en la venta del negocio, pedir un pago mensual a los usuarios para darle acceso a la base de datos de música, y que a través de estos pagos pues entonces se gestionara también la compra de las licencias de la música, y poder pagar a los artistas y a las disqueras, y dejar de violar los derechos de autor. Lamentablemente esto tampoco procedió porque por todo creo que para ese momento no se le vio el atractivo real al negocio, y no consiguieron apoyo legal, apoyo financiero, pero no consiguieron inversionistas que estuvieran dispuestos a apoyar este modelo de negocio. Napster entonces se ve obligado por dos razones importantes a cesar operaciones, y es que reciben una orden judicial para el cierre de la plataforma, y lo otro es que al no tener los recursos para, para mantener la empresa, pues tienen que declararse en bancarrota. Napster lamentablemente entonces cierra operaciones a mediados del año 2001. Entonces toda esta disputa legal y toda esta cantidad de cosas ocurrieron en prácticamente un periodo de 2 años. El cierre de Napster pues afectó de alguna manera a los usuarios, pero no fue tanto el impacto negativo que tuvo el cierre de Napster, porque los usuarios ya se habían encargado de crear otras redes que funcionaban de forma muy similar. Y algunos programas de esos siguen funcionando hasta hoy. Tenemos, por ejemplo, el caso de Ares, Kazaa, LimeWire, y los programas de torrent que se utilizan ahorita. Está Emule, que sigue funcionando, está uTorrent, BitTorrent. Napster fue como el pionero en todo este tipo de cosas. En el mismo año 2001, entonces, también tenemos el caso del lanzamiento de la tienda de iTunes y la venta por descarga de música. Apple entonces ofrece este servicio en el que el precio general de las canciones, se podían vender las canciones individualmente, y el precio era de 99 centavos. Algunas canciones valían más el precio, pero el precio promedio era ese. ¿Qué demuestra entonces esto? Que el público sí estaba dispuesto a pagar por la música un precio justo, y que lo que le interesaba al público era comprar realmente las canciones que le interesaran, las canciones que quería escuchar, no tener que comprar un CD a un precio costoso, y que viniera lleno con canciones que no le iban a interesar, sino de las 10, de las 12 canciones solamente querían escuchar una o dos. Por otra parte, con lo del modelo de suscripción, entonces también Napster fue pionero en el empezar a desarrollar lo que vivimos hoy en día, que es la era del streaming, porque ya la descarga quedó como en segundo plano. Ya no se descarga realmente la música, sino lo que está ahorita de moda es el streaming y el servicio, la disponibilidad de música en vivo, en tiempo real. Todas estas cosas que ocurrieron con Napster, pues lo que hicieron fue abrir la caja de Pandora, y tenemos una cantidad de opciones para descarga de música y otra cantidad de opciones para el streaming, que son las que están ahorita en boga. El problema con Napster, a mi parecer, no fue tanto el qué de lo que hicieron, porque yo creo que fueron bastante visionarios en su momento, sino el cómo. El problema fue, el mercado no estaba preparado para ese cambio tan drástico, las cosas ocurrieron de una forma bastante vertiginosa, y entonces pues las disqueras se vieron amenazadas en sus ingresos, y todo, se desencadenó todo este tipo de cosas de las que ya venimos hablando. De todas, creo que la razón la hemos dado los usuarios. El audio digital y el MP3 en efecto sí es el ganador de toda esta competencia, y sin Napster yo creo que no, sin lo que fue Napster no tendríamos, o fuese distinto lo que tenemos hoy en día. Napster fue el hito principal en todo este desarrollo de la música por internet. Y bueno, hasta acá la exposición. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado. Gracias.